Ibáñez, subgerente de marketing de Pares y Álvarez, y les agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo de la tercera temporada de Ingeniería para Líderes. Hoy, en el contexto del mes del agua, vamos a conversar sobre el cambio climático, los efectos que está teniendo en Chile y especialmente en el recurso del agua. Para eso contamos hoy con la presencia de Alberto Crece, presidente de ACADES y gerente de planificaciones de Aguas Nuevas, y Víctor Contreras, gerente general de Pares y Álvarez. Muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Alberto. Buenos días, Luisa. Muy contento de estar acá. Bueno, para empezar a conversar del tema, las Naciones Unidas tiene a Chile considerado como uno de los países más vulnerables frente a la sequía mundial y a la crisis climática. Junto con eso, hace poquitos días, ACADES, junto con Criteria, dieron a conocer una encuesta sobre la percepción de los chilenos frente al tema de la desalación. Y uno de los aspectos que salió en la encuesta es que el 32% de los chilenos cree que la salmuera afecta al medio ambiente, el ecosistema del agua, quiero decir, y que usa una gran cantidad de energía. Por lo tanto, vemos, por un lado, la situación en la que se encuentra Chile frente a la crisis climática, y por otro lado, tenemos la percepción de los chilenos frente a la desalación. Víctor, ¿qué me puedes contar respecto a esto? ¿Es mito? ¿Es real? ¿Son así los efectos o no? Bueno, lo primero, te agradezco la pregunta porque son temas que aparecen por todos lados y siempre es bueno conversarlos y contarlos. A ver, desde el punto de vista del medio ambiente, hay que entender que toda actividad humana tiene sus efectos. No hay nada que sea totalmente neutro. Ahora, el mayor tema de medio ambiente se le atribuye a la salmuera. Sin embargo, la salmuera se devuelve al mar con ductos largos, típicamente sobre 1 kilómetro, que entregan la salmuera distribuida además en unas cañerías como espina de pescado que distribuyen la salmuera en un área amplia y que hacen que el efecto sobre la concentración sea bajo. Además, la longitud de estos ductos a la distancia del mar que se entrega dependen de cómo es el mar en esa zona. Entonces, a la medida que haya corrientes y que el agua no esté inquieta, digamos, y se impida cualquier acumulación, esto hace que el efecto se tira suficientemente adentro para que el efecto en los puntos en los que se entrega sea muy bajo. Entonces, desde el punto de vista de la salmuera, el efecto es realmente bajo. Ahora, si uno mira que en una playa se instala un galpón, por bonito que sea hecho, claro, no es bonito, pero eso pasa con todo. Pasa con los puertos, pasa con las ciudades, pasa con cualquier instalación a la orilla del mar, que además es una instalación bonita en que uno va a pasear los fines de semana con la familia o algo así. Por lo tanto, ese es un impacto que es de verdad. Por eso vale la pena que las desaladoras sean construidas en forma cooperativa, digamos, entre varias empresas, entre varias entidades, de modo que haya menos plantas más grandes que se ven más o menos igual, una que una grande, digamos, de modo que los efectos sean bajos. Por otro lado, no hay que olvidar que la desalación es una solución sustentable, poco agresiva, poco dependiente de otras, poco dependiente del clima y que nos da una solución para un problema que es grave y que en algún momento va a ser crisis. Entonces hay que estar preparándose y ir teniendo desaladoras de modo que cuando la crisis nos lleve a que falta agua en ciertas zonas, la desaladora esté y pueda suplir eso. Tú me preguntabas también por el uso de energía.
Claro, efectivamente es una planta relativamente grande, con bombas de alta presión, de altos caudales, y por lo tanto tiene un consumo de energía que se nota, de energía eléctrica. Sin embargo, si uno compara el efecto para una familia estándar, eh, el consumo de energía del agua para el agua que uno recibe es parecido al de un electrodoméstico normal, una estufa de cuarzo prendida media hora al día o un refrigerador que funciona y para. O sea, son efectos que se notan porque la planta genera agua para genera Muchas un volumen familias. muy grande de agua para muchas familias, pero sin embargo, del punto de vista de consumo eléctrico a nivel nacional es algo que se nota bien poco. Hay números que son de menos del 1% o del medio por ciento del consumo eléctrico de Chile. Eh, por otro lado, lo otro que también se le acusa a las desaladoras es que el agua es cara. Y efectivamente el agua es cara. El agua hecha en una desaladora tiene la obligación de construir una planta tecnológica de buen tamaño, con consumo de energía, y eso es bastante más caro que tomar el agua que baja del río, pasarla por sistemas de filtros que son relativamente sencillos, que se la clore y todo, para tenerla potable. Entonces, en la medida que haya agua disponible en la cordillera, que baje por los ríos, que se pueda tomar para uso como agua potable o como cualquier otro uso, eso va a ser más barato. Ahora, cuando esa solución no está, la desaladora está aquí para cubrir las necesidades. Y aquí me paso a la pregunta para Alberto, porque en el estudio que ustedes hicieron, eh, estaba, la mayoría de los chilenos estaba de acuerdo que Chile está enfrentando una crisis respecto al agua, pero al mismo tiempo solo 1 de cada 10 cree que es importante invertir en infraestructura. Así Entonces, es. ¿cómo es como contrapuesto de alguna manera? Porque lo que decía Víctor, mientras tengamos agua cordillera, a lo mejor la gente no aprecia la urgencia. El problema es que una desaladora se demora varios años en construirse, entonces necesitamos prepararnos para eso. ¿Cómo ves tú esa preparación, Alberto, en ese futuro? Así es, Luisa. Hicimos una encuesta con la empresa Criteria, donde la separamos como en tres partes. La primera era respecto a la percepción del cambio climático, del impacto que tiene en nuestro día a día, ¿no es cierto? Y en la afectación que podría tener cada uno. Luego preguntamos del conocimiento y luego preguntamos de las potenciales soluciones. Donde lo que era la percepción, sí, las personas están conscientes de que estamos en un cambio climático, que hay un riesgo de escasez hídrica y lo que más temen es racionamiento. ¿Ya? Y hasta ahí estamos bastante alineados. Sin embargo, cuando les preguntábamos de las tecnologías o de la desalación propiamente tal, había un conocimiento muy grande, un desconocimiento muy grande. De partida, solamente la mitad de las personas sabían que habían desaladoras operando en Chile. Hay 24 plantas grandes hoy día de tamaño industrial en todo el norte, tanto para minería como para consumo humano. Solo un tercio sabía que se podía tomar agua, el agua desalada era perfectamente tomable. Entonces hay mucho desconocimiento y eso hace que cuando preguntamos por las soluciones, el, no es natural para la gente el pensar que se necesita infraestructura para tener seguridad hídrica, se necesita plantas desaladoras o plantas de tratamiento de aguas servidas que reutilicen las aguas que hoy día se descargan al mar, que es más o menos una cuarta parte de las aguas residuales de ciudades en Chile. Esa distancia respecto de este desconocimiento respecto de esta solución, creo yo que incide en que se piense más en otro tipo de soluciones que parecieran, digamos, como más amigables como soluciones basadas en la naturaleza, pero que aún así dependen, por supuesto, de que exista lluvia. Y lo que tenemos que acostumbrarnos es que el clima cambió y que la cantidad de agua que estábamos acostumbrados a disponer en ríos, lagos y en los acuíferos está cambiando y en muchas zonas está disminuyendo. Y por otro lado, en la misma encuesta,
la gente percibe, yo me imagino que debe ser la gente como más hacia el sur, ¿no? No la gente que vive en el norte, porque la gente que vive en el norte, ellos hoy día conviven. Antofagasta tiene una desaladora que abastece casi el 80% de la población, que la minería es la gran responsable es la gran consumidora de agua, Eso, versus sí, la eso también tiene que ver agricultura. con el Ah, desconocimiento. claro. Entonces, Víctor, ¿tú a qué crees que se debe esa Eso tiene que ver percepción con lo mismo que hablábamos. claro, Ahí hay un tema. Primero, el cambio climático o el efecto del cambio climático va de norte a sur, digamos. Entonces en el norte es donde se siente más, por una parte. Por otro lado, todos los proyectos nuevos, todos los proyectos mineros, cualquier proyecto de buen tamaño industrial que requiera agua, en estos tiempos no puede tomarla ni de los ríos, ni un acuífero natural, digamos. Por lo tanto, ese proyecto tiene que tener una solución que es una desaladora, de alguna forma, digamos, una desaladora específica para ese proyecto, o bien en alguna forma que tomen agua de alguna otra planta más grande que tenga agua o que vaya a tener agua disponible. Entonces, todo proyecto minero en el norte tiene como sinónimo una desaladora. Eh, de hecho, parte importante de las desaladoras existentes son para atender proyectos mineros. Por otro lado, como decía Luisa, hay varias ciudades en el norte que tienen una tranquilidad y garantía de suministro de agua basado también en desaladoras. Entonces, en el norte esto se nota. La mayoría de las desaladoras tienen que ver con proyectos mineros y un proyecto minero viene con una desaladora a la cola y por eso pareciera que la minería es el culpable, pero ya según los números que tú dabas, el consumo de agua en la minería es un consumo menor respecto del consumo total a nivel país. El mayor consumo es consumo agrícola y forestal. Entonces, diría yo que se nota y parece tema de la minería, pero en realidad es un tema de todos. Lo que hay que ir teniendo claro es que esta desertificación va bajando hacia el sur. Está habiendo plantas desaladoras que ya se están construyendo en la quinta región. Y hay que irse preparando para eso, porque efectivamente no podemos llegar a lo que comentaba Alberto, no podemos llegar a una necesidad de racionamiento. Hay que ir proyectando esto, tanto como empresas puntuales que deben cumplir sus necesidades, pero también mirarlo como país. Y de modo de ir proyectando esto, el cambio climático además es medio impredecible, es gradual, es creciente de un efecto que no vuelve atrás, pero de repente en un año lluvioso, un par de años lluviosos, capaz que nos quedemos tranquilos. Y digamos, el tema pasó, pero el tema no pasó, o sea, el tema va a volver y hay que estar proyectando de largo plazo, en especial porque los proyectos de una desaladora es un proyecto largo. Como proyecto técnicamente no tiene misterios ni complicaciones, pero sí hay un tema de permisos y una serie de relaciones con las comunidades que hacen obligatorio irse moviendo con tiempo. Alberto, hay un tema de educación entonces que está pendiente a nivel país. ¿Cómo lo ves tú? Porque en realidad la situación es grave y es importante. Y si no nos ponemos las pilas, no sé si vamos a llegar a tiempo en el fondo. Sí, quizás no sé si hablaría de educación, bueno, es parte, digamos, pero yo creo que falta de divulgar este conocimiento. Nosotros tenemos muchísimos antecedentes respecto de los impactos que mencionaba Víctor al principio, estos potenciales impactos ambientales en la zona de descarga, y Víctor hablaba de la salmuera. La verdad es que estamos llenos de todo tipo de videos, de planes de vigilancia ambiental, de monitoreos con mediciones y vamos calibrando los modelos que se habían presentado en los estudios de impacto ambiental. Hemos instalado bioindicadores cerca de varias descargas donde instalamos algas que son particularmente sensibles a la sal y vemos que a los 5 o 10 metros no hay ningún tipo de afectación. Muchas personas piensan que la salmuera es una especie de barro tóxico o de barro blanco, cuando la verdad es agua, es indetectable respecto al agua desalada o respecto al agua de mar.
Entonces tenemos mucha información, muchos antecedentes respecto de la inocuidad en general de este tipo de descarga. Estamos trabajando con centros de estudios, con academia, que nos piden muchas veces salmuera para probar, hacer bioensayos con distintos tipos de moluscos y vemos que esa afectación no existe. Entonces, y además, todos los videos que tenemos podemos mostrar que esta pseudo zona sacrificio, como mucha gente le llama en los procesos de evaluación, no es tal. Al contrario, son verdaderos acuarios, están llenos de peces, llenos de estrellas de mar y todo tipo de especies que en realidad muchas de ellas se sienten un poquito más cómodas con esta concentración de sal que es un poco más alta, es el doble en la salida del difusor, que es como decía Víctor, es como una flauta con varias descargas, como las chayas de las duchas, donde tratamos que sea lo más disperso posible desde el inicio. Y como les decía, a los 2 segundos, a los 10 metros, la salinidad es la misma del entorno. Usamos norma australiana para esos efectos. Entonces, esa información que es tan conocida en la industria y que desde hace muchos años está solucionado, y lo mismo que decía Víctor respecto al consumo de energía, son antecedentes que tenemos nosotros en toda la industria, todos los operadores y los mismos sistemas ambientales que nos controlan y monitorean, y eso tenemos que poner a disposición de la gente, pero de una forma fácil. Hoy día se puede acceder, pero uno mismo que está en la industria tiene que hacer todo un recorrido dentro de las páginas web del CEA para llegar al antecedente. Los documentos son información muy técnica que tenemos que disponibilizar. Me encantaría tener unas cámaras instaladas 24/7 en la descarga, como pasa con las calles en Santiago, ¿no es cierto?, para que las personas puedan ver que la vida se desarrolla sin ningún problema abajo del mar. Estamos muy llenos de mitos que supuestamente que estas descargas van a aumentar la temperatura, pero en la práctica hoy día la mayoría de los procesos de tipo físico son osmosis inversa, no se le cambia la temperatura al agua. Piensa que le estamos agregando sal al mar cuando en realidad estamos devolviendo la misma que recién sacamos, estamos sacando agua, no es que estemos agregando sal al mar. La naturaleza hace esto todos los días, la naturaleza desala con la evaporación 10.000 veces lo que hacen las 20.000 plantas desaladores que hay en el mundo, ¿ya? Entonces tenemos tanto antecedente y tenemos que hacerlo llegar a las personas para que este tipo de proyectos no sean resistidos, al contrario sean empujados. Y estas aprensiones que te estoy planteando son las mismas que se levantaron en las cuestas que te decía al principio. Mucha gente piensa que el impacto de las salmueras es importante, es significativo. Tenemos planta operando 20 años. En la de Antofagasta, la semana pasada estuve en la inauguración de la ampliación de la planta Antofagasta. Y ahora el 100% de la ciudad se va a abastecer desde el mar, como pasa con Tocopilla, con Caldera, con Mejillones, con una parte de Copiapó. Entonces tenemos mucha historia. En el caso de Antofagasta hay investigaciones de una doctora israelita que se llama Nurit Kress que acredita que hoy se catastran mayor cantidad de especies en la zona de la descarga que las que habían antes de las desaladoras. Puede que haya eventualmente alguna especie particular que sea sensible a la sal, por supuesto que cuando nosotros diseñamos este tipo de plantas buscamos zonas que no existan ese tipo de especies, que son muy pocas aparte, y además con condiciones de dilución y de corriente muy favorables, que en Chile son especialmente propicias porque tenemos la corriente de Humboldt, tenemos una batimetría que se profundiza muy rápidamente, o sea, tenemos condiciones muy buenas respecto a lo que es la instalación de difusores para la dilución de la salmuera. Toda esa información que la tenemos documentada, que tenemos video, nuestra responsabilidad como asociación, pero también como academia, como sociedad, es darla a conocer de una manera fácil, de manera que las personas generen confianza respecto de este tipo de proyectos y a partir de ahí recién vamos a poder facilitar el desarrollo de plantas. Hoy día nos demoramos entre 8 y 11 años porque precisamente hay desconfianza. Y lo que tenemos que hacer es, a partir de la ciencia, a partir de los antecedentes, generar este empuje de la comunidad. Para terminar, Espera un poquito, sí, dale. es bien importante. Yo creo que esta encuesta, Alberto, nos muestra que tenemos temas pendientes. Yo creo que este podcast va a ayudar en términos de contar un poco cómo es esto, responder un poco preguntas típicas eh, en cuanto a los efectos de las plantas y a la necesidad de ellas también.
pero yo creo que ahí hemos fallado. Me parece que ha habido harto más ruido respecto de los problemas que las respuestas que ha habido desde el lado técnico, científico, a cómo operan estas cosas en realidad y los bajos efectos que tienen. Y yo creo que además en las comunidades que las consuman en el norte de Chile, la gente ni sabe, probablemente, no sé si lo sabrán, pero seguramente ni lo sienten, es parte del sistema, es parte de su vida. Son invisibles y el efecto positivo es tan alto. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, nos falta ese switch. Yo creo que tenemos que irnos acostumbrando más como país, o sea, en la medida que aparezcan más plantas desaladoras en la zona central, más gente va a ir consumiendo agua desalada y probablemente ni sepan que es así, pero eso es una realidad a la que vamos a ir llegando poco a poco. Y de hecho, para complementar, nosotros, por ejemplo, en Aguas Nuevas operamos la planta desaladora Caldera, que abastece Copiapó, Caldera, Chañaral. Y en Copiapó la mejor agua que tenemos es el agua de la desaladora. Todas las otras aguas tienen alto contenido de sales porque es natural que van disolviendo sales en el desierto, las sacamos desde pozos, tenemos que tratarlas para meterlas dentro de la norma, pero las metemos justo por debajo de los límites, ¿ya? De los sulfatos, 500 miligramos por litro, nuestras aguas tienen 400 miligramos por litro. Sin embargo, la que saco del mar tiene 10 o 20 si es que. Por lo tanto, de todas las aguas de todas las fuentes que tenemos, la de mejor calidad, el agua más pura, es la que sacamos del mar. Y eso al final termina siendo un beneficio para las personas, pero sigue habiendo esta suerte de susto, ¿no es cierto?, de tomar agua desalada porque básicamente por falta de conocimiento. Y eso es problema nuestro. Nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos que darlo a conocer a toda la comunidad. Bueno, quería darles las gracias a los dos por haber participado en el programa. La tarea pendiente es promover los beneficios de la desalación y tratar y apuntar hacia derribar estos mitos que hoy día la gente tiene preconcebidos respecto a este proceso. A nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado y los dejo invitados al siguiente capítulo de Ingeniería para Líder. Muchas gracias y hasta luego. Gracias Luisa, gracias Víctor, adiós. Gracias, gusto de verlos.